Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, don Nacho Ares? Pues una semana más, bien hallado. Siempre en buena compañía, en buena presencia y con un cronovisor que, como ves, le tenemos súper engrasado. Totalmente. Además, vamos a hablar de dos personajes que a mí me encantan y de un tema que me apasiona, que es el mundo de los libros. Y vamos a hablar de ese bibliotecario de Felipe II en El Escorial, don Benito Arias Montano. Don Benito, efectivamente. Vamos a una época que a ti te fascina, que es el siglo XVI. Ni más ni menos con Felipe II, que sabes mucho de Felipe II y de la princesa de Éboli. Pero es verdad que alrededor de ese círculo del Escorial, como se denominó, donde había alquimistas, había cabalistas, había médicos, había humanistas, pues estaba también este hombre, Benito Arias Montano. Se podría decir también que es un polímata, que nos gusta utilizar mucho esa palabra. Era un hombre que lo sabía todo, pero lo sabía todo por eso, porque tenía una mente clarividente, una mente privilegiada, se le considera que era todo, ¿no? Bueno, siempre se dice que es hebraísta y humanista, bueno, que es no decir nada, ¿no? Pero bueno, también fue traductor, fue biólogo, fue teólogo, fue filósofo, fue poeta, escribió muchísimas poesías, es verdad que muchas de corte religioso. Y sobre todo fue políglota, él dominaba muchísimos idiomas y eso es lo que hizo que Felipe II le tuviera una confianza extrema. Claro, que alguien conociera tantos idiomas en aquel momento, y no solo estamos hablando del latín, no solo estamos hablando del griego, del hebreo, sino también de lenguas orientales, pues es lo que hizo que estuviera metido pues en prácticamente en todos los fregados de la época. Claro, cuando te metes en todos los fregados de la época, como puede ser la Biblia políglota, de la que luego hablaremos, o que se convierte en el primer bibliotecario de la Biblioteca del Escorial, también tuvo sus problemas con la Inquisición. Sabes que la Inquisición, cuando alguien se salía de la norma, cuando era alguien más listo que ellos, pues le perseguían, le buscaban y sobre todo encima, si estás traduciendo la Biblia, intentas hacer también comentarios exégetas de la Biblia. Y por entonces la ortodoxia, a pesar de que Felipe II parece que era muy ortodoxo, ya sabemos, Nacho, que no era tan ortodoxo como nos han dicho, que a Felipe II le gustaba también las artes mágicas, que le gustaba también la heterodoxia, que le gustaba rodearse de estos alquimistas y estos cabalistas, y le gustaba, como no, rodearse de mentes, pues como la de Benito Arias Montano, que luego, ya te digo, sí que estuvo implicado en muchísimas cosas y que luego tenía sus lugares favoritos. Y uno de esos lugares favoritos, que por cierto yo lo conozco, lo he visitado, no me extraña que él estuviera fascinado por esa Sierra de Aracena, por esa zona de Huelva, por esa Peña de Alájar, porque desde luego eso, sin ninguna duda, sería un lugar mágico, sería un lugar de poder, y por eso también Felipe II le quiso conocer en su lugar de meditación, en su lugar de retiro. Así que por todo eso y por más cosas que ahora comentaremos, Arias Montano se merece, por supuesto, montarse en nuestro cronovisor para conocer la vida y milagros de este gran humanista, de este gran hombre y de este hombre que le buscaron las cosquillas bien buscadas y encima no ha tenido el reconocimiento que lógicamente se merecía. Desde luego, fíjate que por tus palabras deduzco un poco a dónde nos vas a hacer viajar esta semana en este cronovisor. Como siempre tenemos aquí la máquina muy bien engrasada y preparada y el teclado delante de nosotros para introducir esa fecha en la máquina del tiempo. ¿A dónde nos sugieres, a dónde nos propones viajar esta semana, Jesús Callejo, crononauta? Pues mira, la fecha es el 29 de junio de 1592 y nos vamos a la Peña de Alájar. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Pues sí que es bonito, Jesús, sí que es bonito, lo estoy viendo por la ventana, pero más espectacular es los personajes que tenemos delante. Ya en otra ocasión hemos estado con Felipe II, ya lo conozco. Aquí tenemos a un envejecido Felipe II e imagino que con quien está hablando es nuestro protagonista, Benito Arias Montano. Y otra sí. Persona, ¿quién nos acompaña? Hombre, también? Sí. El secretario, por supuesto, Gabriel de Zayas. No podía ir Felipe II solo, a pesar de que es un viaje de incógnito, no es un viaje real, sino tendría que ir con todo su séquito. Felipe II no quería que este viaje fuera muy conocido, ten en cuenta que está en un lugar, pues en fin, bastante alejado de la corte, bastante alejado del Escorial.
Es un lugar que va allí precisamente por recomendación de Arias Montano, porque le está diciendo que ese es su lugar de retiro, su lugar donde huye del mundanal ruido, su lugar de meditación, porque él tiene, bueno, pues como no, unas ciertas tendencias místicas, y más en esta época. Ten en cuenta que en este momento Arias Montano tiene 65 años y Felipe II también está ya bastante envejecido. Es curioso, hecho, los dos nacieron en 1827 y los dos murieron en 1598. Fueron coetáneos hasta en eso, ¿no? Sí. Tuvieron vidas paralelas, sí. Bueno, uno con más dinero y más poder que otro, pero bueno, tuvieron vidas paralelas. Y es verdad que el tener el patrocinio y sobre todo el apoyo de Felipe II le salvó de esas controversias que tuvo con algunos de sus colegas y sobre todo con la Inquisición. Si no, a lo mejor, fíjate, esos las grandes paradojas de nuestro país, ¿no? Una mente tan brillante como él, a lo mejor hubiera acabado en las mazmorras precisamente por eso, por desviarse un poco, ¿no?, del discurso dominante que había en aquella época. Felipe II le protegió, de hecho, tanto le protegió que hizo este viaje que siempre está un poco teñido dentro de la leyenda, ¿no?, porque la Peña de Alájar, que es un lugar impresionante, de hecho, a partir de ahí, bueno, pasaron bastantes años, ¿no?, pero la Peña de Alájar también ahora se llama la Peña de Arias Montano, ¿no?, y también la Peña de Nuestra Señora de los Ángeles, porque hay también una ermita, la ermita de Nuestra Señora, la Reina de los Ángeles, muy interesante también, porque fíjate, siempre hay que fijarnos en estos detalles que son muy significativos. ¿Por qué Arias Montano elige este sitio? ¿Por qué al final acude allí Gabriel de Zayas y acude Felipe II? Porque Arias Montano ya le había escrito una carta unos meses antes a Gabriel de Zayas y le decía textualmente, que tengo aquí la carta, o sea, para que veas, ¿no?, dice que esta es una estancia que no la trocaría, dice, no la cambiaría por ninguna otra ciudad, por no haber visto, en cuanto he andado por España, y había andado bastante por España y también por el resto de Europa, ni aun por otras provincias, un sitio semejante a este de la Peña de Aracena, en el cual concurren muchas cosas naturales, como son la altura del lugar, la templanza del cielo, la sanidad de la habitación y la abundancia de aguas y la anchura de cielos. Esto dice Arias Montano a Gabriel de Zayas. Claro, se queda enamorado. No solo Arias Montano, que ya visitaba este lugar como, ya te digo, como su centro espiritual, su centro de retiro, sino que Felipe II dice, oye, yo quiero conocer este lugar. O sea, esto está en España y no lo conozco yo, y allí que se van, ¿no? Y de hecho, hay un monumento ahora conmemorativo de esa visita. Ya te digo, siempre ha quedado un poco la leyenda si realmente estuvo o no estuvo Felipe II. Para mí, para ti, para nuestro cronovisor, evidentemente que estuvieron, porque estamos aquí viéndolo en vivo. Lo estamos demostrando, claro que sí. Lo estamos demostrando. Pero ahí ha quedado también como una especie de monolito donde hay un cartelito donde aparece para los visitantes y los turistas que van allí diciendo que Felipe II le visitó en este lugar. Claro, viendo la belleza que tiene el lugar, viendo que además era un lugar de eremitas, porque allí estuvo ya desde el siglo V. Estuvo, por ejemplo, San Víctor, que era uno de los eremitas más importantes, y luego hubo una aparición mariana posteriormente. Esa aparición mariana es la que da lugar a la construcción de esta ermita, de Nuestra Señora de los Ángeles. Fíjate que también se llama de los Ángeles precisamente por toda la connotación que tiene celeste, ¿no? Y por las alturas donde las que estamos en la Sierra de Aracena, en Huelva. Claro, si vamos sumando una cosa tras otra, incluso en la cueva del Palacio Oscuro, fíjate qué nombre más bonito tiene esta cueva, donde parece que Arias Montano también iba allí a meditar. Él, por supuesto, tenía su casona, tenía su lugar ahí de encuentro con otros intelectuales, tenía un museo, luego hablaremos, un museo también de los mejores y de los primeros de ciencias naturales, pero donde él iba a meditar, donde él iba a encontrarse con la energía más telúrica, con la Madre Tierra, era en el Palacio Oscuro. Supervisó la edición de la Gran Biblia Políglota, ya veremos en detalle cómo se produjo todo ese proceso, y participó como redactor en ella. Fue uno de los grandes hebraístas de Europa, biblista, impulsor de nuevos métodos exegéticos. Esto produjo una gran convulsión y una gran guerra con la Inquisición. Un humanista destacado, evolucionó hacia el erasmismo, conoció en profundidad el arte de su tiempo, fue miembro de un círculo secreto en Amberes, la llamada Familia del Amor. Esto se ha descubierto recientemente. Cuando digo recientemente, porque esto en 1972
lo puso de manifiesto un historiador holandés, Ben Rekkers. Su visión, yo he estado leyendo una biografía de 1832 escrita por Carvajal, un académico de la lengua ortodoxo, en 1832, figuraos, ahí en 1830 quedó abolida definitivamente la Inquisición. Pues claro, este hombre cuando hace la biografía de Arias Montano le pinta como un ortodoxo católico y tal y cual, que efectivamente lo fue durante un periodo de tiempo, pero no se sabía nada de esta transformación que se pudo ver a través de cartas, de toda la correspondencia que se fue investigando en diversos archivos, ¿no? Participó en la vida política, tuvo toda la confianza del rey Felipe II durante un periodo de tiempo, fue capellán del rey y además bibliotecario del Escorial. Fue el primer gran bibliotecario del Escorial. Puso en orden todo un conjunto de manuscritos, más de 6.000, y pudo comprar también con entera libertad. Cuando estuvo en Flandes compró muchísimo, envió mucho. Mantuvo una fecunda correspondencia con todo tipo de gentes, con humanistas, con científicos, con secretarios, con dignatarios eclesiásticos, y el estudio de toda esa correspondencia es la que finalmente ha desvelado quién fue realmente Arias Montano. Jesús Callejo, crononauta. Acabamos de escuchar en este primer corte del cronovisor al doctor en historia Andrés Acosta en una charla precisamente hablando de Arias Montano en la Universidad Popular Carmen de Michelena. Jesús, en esta pequeña introducción que nos ha hecho este corte de Andrés Acosta, vemos un poco muchos de los aspectos con los que triunfó en el mundo intelectual del siglo XVI Arias Montano, y también hay que decirlo que quizás triunfó por esa transgresión que marcaba, ¿no?, con todo lo que le rodeaba. Al comienzo del programa escuchábamos un tren de voces, entre las que estaba también nuestro común amigo Javier Sierra, diciendo que, claro, que una de las virtudes, por lo que destacó Arias Montano, es por haber estado siempre rodeado de heterodoxos, ¿no? Felipe II estuvo rodeado de heterodoxos y Arias Montano fue precisamente uno de esos heterodoxos, uno de los que se salía, ¿no?, de esa norma tradicional, de esa normalización de la vida que tenía la Iglesia marcada en el siglo XVI, en el Renacimiento. Sí, se salía, pero a la vez estaba dentro de las consignas de la fe católica de aquel momento. Él era religioso, él era sacerdote. Era religioso, era sacerdote. De hecho, Felipe II le nombró capellán, ni más ni menos, ¿no? O sea, que te quiero decir que él estaba dentro de esas doctrinas, lo que no quita, a ver, como intelectual que era y como polímata, es decir, como interesado por todas las ciencias y por todos los saberes del momento, porque le interesó también la geografía, la filosofía, las matemáticas, lo que no quita que también le interesaran las otras ciencias prohibidas, es decir, aquellas que también podías acceder a ese otro conocimiento. Claro, estaría dentro de ese círculo del Escorial que te acababa de comentar, estaría dentro también de ese círculo de Juan de Herrera, porque Juan de Herrera es el que diseña la biblioteca del Escorial, es un arquitecto que conoce perfectamente esos arcanos que luego cuando uno va al monasterio del Escorial te encuentras que es muchísimo más que un monasterio, sabes que es un palacio real, que además es, bueno, pues es una basílica, evidentemente es un panteón, es un museo, es un colegio y por supuesto es una biblioteca. Pero ¿qué biblioteca? Hasta 40.000 volúmenes que llegó a atesorar. ¿Y quién era al que le encarga toda esta documentación? El recoger libros de bibliotecas que estaban por ahí perdidas, que algunas estaban ya pues bastante escabrosas, ¿no? Entonces se encarga de recoger todos esos volúmenes escritos en todos los idiomas, porque bueno, gracias a que Arias Montano conocía muchísimas lenguas, por supuesto el árabe, el hebreo, el sirio, en fin, las lenguas semíticas, aparte de las lenguas lógicas, ¿no? Y por supuesto un experto en filología bíblica. Pues también muchos de los libros hebraicos, muchos de los libros judíos que atesora la Biblioteca de Escorial es gracias a él, porque él pudo atraer todo este tipo de conocimiento. Y también, cómo no, y eso es una especie de leyenda urbana que corre, muchos de los libros prohibidos de la Inquisición, lejos de ser destruidos, también se ocultaron en una biblioteca oscura, ¿no? Una biblioteca, por decirlo así, prohibida, que es un poco de la que en su día nos habló Andrés Vázquez, también en una entrevista que le hiciste en Ser Historia. Luego lo escucharemos, bueno, pues, he sacado un cortecito de esa entrevista que luego escucharemos hablando de algunos detalles de esa biblioteca. Yo creo que es el de las personas que mejor conoce los entresijos de la biblioteca y de la figura también de Arias Montano, claro.
Claro, entonces todo lo que tiene que ver pues, con Felipe II, con la Biblioteca del Escorial, con los artífices de esa biblioteca y, por supuesto, de esos saberes que había en aquella época, ¿no? Porque él se reunió con astrólogos y con alquimistas y con cabalistas. Eso es un hecho indudable, ¿no? Incluso una de las torres del Escorial se utilizó para prácticas alquímicas y una de ellas tuvo una desgracia, ¿no? Dijeron que había caído un rayo, pero fue una explosión, en fin, porque el alquimista de turno se ve que no manejó bien los ingredientes químicos. Bueno, el hecho es que Arias Montano, precisamente por ese conocimiento tan exhaustivo que tenía de todo, le nombran, por ejemplo, le comisionan, y eso lo hace el obispo de Segovia, Martín Pérez de Ayala, para que se incorpore a la delegación española que tiene que ir al Concilio de Trento. El Concilio de Trento por entonces era lo más importante que había dentro de esa ortodoxia cristiana, ¿no? Para saber un poco, ya sabes que por entonces había surgido la Reforma Protestante, estamos en el momento de la Contrarreforma y por lo tanto en ese cisma que se está produciendo en el cristianismo. Bueno, pues Arias Montano tiene una meritoria intervención, además con dos discursos que parece que fueron memorables, uno hablando del matrimonio y del divorcio, fíjate ya que adelantado estaba en aquella época, y también sobre la comunión bajo las especies, es decir, sobre ciertos aspectos de la Eucaristía, y debió ser tan brillante que la aplaudieron, y cuando vuelve otra vez a España es cuando Felipe II le dice, oye, tú tienes que ser mi capellán personal, te voy a nombrar asesor, pero no le quiere allí directamente con él, le quiere para que haga de intermediario, de diplomático, muchas veces haciendo funciones de político para otros lugares, por ejemplo en Flandes, ¿no? Que por entonces Flandes también era un sitio bastante caliente y quería que fuera allí para apaciguar un poco la historia. Y luego, evidentemente, le encargan una de las cosas más importantes dentro de la biografía de Arias Montano, que es ir a Amberes para, para que redacte y para que traduzca lo que es una ingente obra que en aquel momento se empezó a llamar la Biblia Políglota de Amberes o la Biblia Regia, ¿no? En cuya impresión se encargó Cristóbal Plantino, que era un impresor, pero era una persona que le pone en contacto, y aquí viene otro de los puntos más curiosos y más misteriosos de la vida de Benito Arias Montano, porque le pone en contacto con una especie de sociedad semisecreta católica, pero también heterodoxa, que es la familia Caritatis, o la familia del amor. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí es donde se gesta y se fragua muchísima de esa heterodoxia por la que es perseguido Arias Montano. Por una parte, por esa traducción de la Biblia políglota, donde parece que no se ajustaba a lo que decían los cánones de la Inquisición, y por otra parte, su pertenencia a este tipo de sociedades secretas. Además, Arias Montano nació en Fregenal de la Sierra, un pueblecito de la provincia de Badajoz, que yo conocí precisamente con Cuarto Milenio para hacer un reportaje. Uno de los títulos de ese reportaje que íbamos a haber puesto en un principio era El pueblo maldito, ¿no? Por todo lo que sucedió allí. Y yo dije, no, Iker, estamos siempre colocando el San Benito a estos pueblecitos ahí tan maravillosos con una historia que desde luego desmerece totalmente lo que realmente sucedió allí, ¿no? Y lo llamamos al final el pueblo de los condenados, ¿no? Porque la Inquisición precisamente hizo de las suyas, ¿no? En Fregenal de la Sierra. Esto es un hecho histórico, ineludible, y Benito Arias Montano nació allí. El recuerdo que hay de él es desde luego pues uno de los personajes más importantes, ¿no? de la comarca, pero yo no sé si marcó de alguna forma, aunque debía de ser la tónica general, ¿no? En aquella España del siglo XVI, donde la persecución de la Inquisición hacía que no se salvara incluso a nadie, ¿no? Y lo decías al principio, aunque fue protegido por Felipe II, Arias Montano también sufrió, ¿no? Esos azotes de la Inquisición, de sus propios compañeros, porque él era religioso también, claro. Sí, pero bueno, eso no te libraba para nada, ¿no? Cantidad de gente que tenía hábito, pues al final también acabó de las mazmorras de la Inquisición, porque bueno, ahí sabes que la línea, ¿no? divisoria entre lo correcto y lo incorrecto era muy débil, y también muchas veces dependía del inquisidor general o del inquisidor provincial de turno, ¿no? En este caso, él no tuvo directamente un problema con la Inquisición, pero sí con uno de sus colegas, con un profesor de Salamanca, tristemente famoso, se llamaba León de Castro. Y es el que le empieza a atacar a Benito Arias Montano, yo creo muchas veces por envidia, evidentemente a nivel intelectual estaba muy por debajo, era muy inferior. ¿Y por dónde le ataca? Pues por donde podía, que era por la Biblia políglota. Entonces ya estaba impresa, cuando él empieza a atacar, estamos hablando de 1574, ya la Biblia ya estaba impresa, ya era muy conocida, es lo que le da
prestigio, le da fama, porque, hombre, que hubiera ahí un español en una Biblia tan importante como esta, ¿no? Donde por fin se podía traducir a distintos idiomas. Ten en cuenta que no era habitual, ¿no? Porque la Biblia por entonces, ¿quién la podía leer? Primero los que tuvieran conocimientos y supieran leer y escribir, pero por otra parte que la pudieras leer en tu idioma propio. Y el idioma propio, ¿cuál podría ser? Pues el que conocía sabía algo de latín, pero es que la Biblia esta se traduce a 5 idiomas, ni más ni menos, de los cuales él era un auténtico experto y especialista. Entonces por ahí le ataca este León de Castro, ya te digo que se la tiene jurada, y le denuncia a la Inquisición, pero tanto a él como a Plantino. A Plantino también por la familia Caritatis, porque formaba parte de, bueno, 2 sectas o 2 grupos religiosos del momento. Uno era esta familia del amor, la familia Caritatis, y el otro era los amantes de la verdad, que ya el nombre es muy significativo. Ahí se juntaban en Amberes, pero es que en Amberes conoce a muchísima gente de ese momento, un poco de esa heterodoxia. Conoce a cartógrafos, por ejemplo, como era Mercator, por ejemplo, ¿no? Con todos esos planisferios que se hacen en aquel momento y del conocimiento que había del mundo. Y la información oculta que había en muchos, lo hemos comentado muchas veces, los planos, los portulanos tenían esa información oculta, ¿no? Que era casi como el internet del momento, ¿no? Ese mundo de conocimiento, de descubrimientos al que solamente tenía acceso unos pocos señalados, claro. Claro, entonces que él entrara en contacto con esa élite intelectual de Europa, y en Amberes es donde se centraron, ¿no?, muchísimos de estos filósofos, humanistas, geógrafos, pues le dio un conocimiento muy amplio, ¿no? El que entre en contacto con esta, vamos a llamarla pseudosecta, ¿no?, que era la familia del amor, la familia Caritatis, sí que también le dio un tipo de conocimiento muy importante. Bueno, hay un historiador, hay una tesis, ¿no?, que es de Ben Reckers. Él está totalmente convencido que la estancia que estuvo en Amberes fue suficiente para convertirse en un fiel, ¿no?, de estas doctrinas, pero unas doctrinas que no estaban reñidas con el espíritu católico. Pero ¿qué es lo que decían más o menos estas teorías? Bueno, pues la doctrina lo que te decía era que tenías que tener una especie de identificación personal con la divinidad, con el ser divino. Es decir, que entrabas con una espiritualidad interna, que no tenías por qué tener intermediarios, lo cual se emparentaba bastante con los iluminados de aquella época, o los alumbrados, como así se les llamaba, y que tú podías unirte directamente con el Creador. Y es más, que el hebreo, una lengua y un idioma que dominaba Arias Montano, que el hebreo era la lengua que utilizó Dios para revelar los arcanos a aquellas personas elegidas por él. Claro, todo esto no cayó muy bien en ciertos sectores de la Iglesia y, por supuesto, en ciertos sectores de la Inquisición, y por eso le persiguieron. No pasó nada, porque al final ya digo que Felipe II le fue protegiendo, pero incluso en los últimos años de su vida le seguían todavía atormentando con ciertos pasajes de la Biblia políglota, diciendo que a lo mejor había caído en esta heterodoxia y que se había salvado por los pelos. Pero bueno, ahí la tenemos a Arias Montano salvándose de todas. Felipe II básicamente pensó en la creación de una biblioteca que recogiera no solamente todo el saber de la época, sino que además fuera un centro de cultural en la que, además de la biblioteca, se estaban incluidos una serie de elementos como los diferentes instrumentos de la época para mediciones de las posiciones de las estrellas, básicamente un centro de saber genérico, aparte de biblioteca, claro. Y la biblioteca puramente en cuanto a los libros se refiere, incluía lógicamente todos los conocimientos no solamente mundanos, por llamarlo de alguna manera, sino también esotéricos y ocultistas, ¿no? La lista es exhaustiva. Muchos de los libros que compartía Felipe II junto con Juan de Herrera así lo demuestra. La lista de libros que, por ejemplo, tenía Juan de Herrera en su biblioteca personal y que fue inventariada en 1597 tras su muerte, incluye libros que hoy día quisiéramos disponer de ellos, ¿no? Muchos de ellos desaparecieron. De hecho, incluso entre los libros que había en la biblioteca del Escorial había 139 ejemplares que estaban prohibidos por la Inquisición y que estaban reservados aparte, ¿no? Lo cierto es que todos los libros que están en los manuscritos que están en la biblioteca principal están todos con los lomos hacia adentro pero
hay varias teorías al respecto, nadie sabe muy bien por qué se pusieron así, ¿no? Porque los cantos están dorados, las hojas, digamos, el canto de hoja, el corte de la hoja está dorado, ¿no? Están todos dorados. Aparentemente se pusieron así, según algunos, porque respiraban mejor los libros puestos hacia afuera que pegados contra el fondo de la estantería, ¿no? Y según otros, sencillamente por un simple motivo ornamental, ¿no? Felipe II quería tener todos los libros colocados del mismo tamaño y el mismo modelo y el mismo tipo, ¿no? Incluso muchos de los libros que llegaban al Escorial se reencuadernaban para que encajaran dentro de este, digamos, de este sistema de archivo. Hay muchos libros realmente impresionantes, ¿no? La mayoría, hay manuscritos, libros manuscritos, totalmente iluminados, como se decía en la época, una Biblia hebrea de 1450, las cantigas de Alfonso X, bueno, la lista sería extensa, ¿no? Jesús Callejo, crononauta, antes lo mencionabas, Andrés Vázquez, una de las personas, de los investigadores que mejor conoce la biblioteca del Escorial, la figura de Arias Montano, en una entrevista que le hicimos en la primera o segunda temporada de Ser Historia, y se nos ha colado como a Tot, el gato piramidal, que lo tenemos aquí encima de la mesa. Acariciando ahí al gatito como si fueras el doctor un supervillano de la Marvel o de James Bond, sí, el doctor no, y se nos ha colado aquí encima de la mesa, pero bueno, la gente que nos sigue en el canal de YouTube Dentro de la Pirámide sabe que siempre que hacemos los directos Tot, el gato piramidal, se nos sube por aquí, y hoy ha visto a Jesús y ha querido participar un poco en el programa, ¿no? Nos hemos saludado al estilo felino. Totalmente. Pero bueno, Jesús, uno de los aspectos por los que más ha destacado, ¿no?, la figura de Arias Montano es precisamente la biblioteca, ¿no? Le escuchábamos, mejor dicho, ahora mismo a Andrés Vázquez, esos volúmenes misteriosos, ¿no?, que están con el lomo vuelto hacia la pared, y sobre todo el contenido de esos libros, ¿no? Henry Kamen lo comentaba en esa voz al principio del programa, que muchos de los libros que eran quemados en las hogueras de la Inquisición, Felipe II se hacía con ellos para tenerlos en esa biblioteca privada del Escorial, en donde el bibliotecario era precisamente Arias Montano. Sí, lo fue, además durante 10 años ocupó este puesto. Hizo una labor tremenda, importantísima además, una labor que le llevó pues para viajar a distintos puntos de España, organizarlo como había que organizarlo. Hizo una división de todo el fondo bibliográfico, por una parte por lenguas, es decir, por idiomas, está claro, pero también por materias. Y esas materias estaban divididas en humanidades y en ciencias, por decirlo así. Es decir, que él fue dividiendo las partes de la matemática y la parte, por ejemplo, de la agricultura, como así lo denominaba. Y al final estamos hablando de 40.000 volúmenes. 40.000 volúmenes, no todos visibles, porque había algunos, en fin, que estaban un poco reservados ahí solo para los ojos de la corte y para aquellos especialistas, ¿no?, que conocieran distintos idiomas. Y siempre se ha hablado de esos 139 libros de magia, de esos desechados o prohibidos por la Inquisición, que él ocultó, y que Juan de Herrera pues también estuvo en connivencia un poco con ese ocultamiento, que es un poco la tesis que hace Andrés Vázquez, y donde habla también de la Fuente Grande de Ocaña, donde posiblemente era más que una fuente, era más que un abrevadero, y que en los subterráneos de la Fuente Grande de Ocaña a lo mejor algún día se puede descubrir esa biblioteca escondida, siempre y cuando las premisas en la teoría de Andrés Vázquez sea correcta. Pero bueno, con independencia de eso, lo que sí que estamos hablando es que en la biblioteca no solo hay libros, también hay una serie de objetos. Muchos de esos objetos fueron aportados como esferas armilares, fueron aportados por Arias Montano, porque recuerda lo que te comentaba al principio, en la peña de Aracena, es decir, en la peña de Alájar, él tenía una especie de museo, un museolum, como así se llamaba, que era el primer museo natural de España, donde guardaba de todo, es decir, obras de arte, por supuesto, esculturas, cuadros, un poco de todo, objetos raros, monedas,
minerales, piedras preciosas, llegó hasta unas 250 piedras preciosas, medallas, porcelanas, semillas, instrumentos científicos, y muchos de estos instrumentos científicos son los que iba donando a distintos lugares. En la biblioteca del Escorial hay alguno que otro, y también a los pueblos cercanos dentro de la Sierra de Aracena también iba donando no solo imágenes religiosas, porque ya digo, él siguió siempre dentro de la ortodoxia católica, pero también iba donando este tipo de objetos. Y era tan importante y tanto carisma tenía este hombre, que en aquella época es cuando salta a la, vamos a llamarlo, a la prensa del momento, lo de los promos del Sacromonte, los famosos libros plumbrios. Bueno, pues una historia increíble de falsificaciones, a mí me apasionó. Yo la conocí, y al igual que antes, ¿no? Conociendo también Fray General de la Sierra, conocí esta historia de esos documentos falsificados, ¿no? Para Cuarto Milenio, haciendo un reportaje para Cuarto Milenio, y a mí me sobrecogió y me alucinó esta historia de una España totalmente oscura y desconocida. Sí, pero muy oportunista en aquel momento. Ten en cuenta que por entonces estábamos hablando de que, bueno, a los judíos ya se les había expulsado, que en fin, que estaba la cosa ahí un poco cantante con los moriscos, y entonces, bueno, pues casualmente aparecen estos plomos, estas planchas circulares de plomo, estamos hablando de 223, que al final forman 21 libros. Bueno, por entonces no se que eran falsos. Por entonces se creó la polémica un poco, porque se les empezó a denominar el quinto evangelio. ¿Qué quiere decir? Claro, porque muchos textos estaban escritos en latín, pero muchísimos también en árabe. Entonces lo que llamaba la atención, claro, mensajes de la Virgen en árabe. O sea, y eso descolocaba a todo el mundo, eso sí. ¿Por qué? ¿Por qué se buscaba y por qué se propiciaba un poco la divulgación de este quinto evangelio, de estos plomos del Sacromonte, que fueron encontrados ahí, en el Sacromonte granadino? Bueno, porque lo que se buscaba era que estos caracteres árabes, esta escritura árabe, lo que hacía era conciliar el cristianismo con el islam. Entonces, para que no fueran perseguidos los moriscos, ¿ves? Se buscaba una cierta intencionalidad. A ver, alguien tenía que descifrarlo. ¿Quién es el que sabía más de esas lenguas semíticas? Arias Montano. Se lo pasan a él. Esto es un aspecto menos conocido. Y el dictamen de Arias Montano, que por entonces ya estaba ahí alejado en su Peña de Alhajar, no quería saber mucho más, ¿no?, de la gente. Pero bueno, aún así se lo pasan y él dice, cuidado con estos plomos del Sacromonte, que son muy dudosos. Él no llega a decir que son falsos del todo, porque estaban muy bien orquestados, además aparecen con las reliquias de unos cuantos santos y unos cuantos mártires, pero él sí que manifiesta sus dudas que evidentemente fueron unos plomos que aparecen en 1595. Él ya, como ves, ya tiene una edad bastante longeva, pero con el tiempo se llegaron a demostrar, pero con el tiempo, con muy tiempo y atrás, es cuando se demuestran que eran totalmente falsos. Bueno, pues él es el que ya pone el dedo en la llaga de que cuidado con esta falsificación, que a lo mejor no es oro todo lo que reluce, o no son unos textos escritos por árabes, bueno, escritos en árabe desde el siglo I después de Cristo, es decir, que no estamos hablando de que fueran escritos en aquella época. Les querían dar una pátina de antigüedad, de veracidad y de añejos. Nada más lejos de la realidad. Es verdad que fue una falsificación muy bien orquestada, pero bueno, ahí también estuvo él metido en este tipo de cosas. Y también, como ves, salió bastante airoso. ¿Cómo no puede ser? Que me trabo. No podía ser de otra forma que don Benito Arias Montano acabara sus días, ¿no?, envuelto en una historia, en algo realmente apasionante, lo que siempre le cautivó: el mundo de los libros, el mundo de las lenguas, el mundo de la cultura y del conocimiento, en definitiva, ¿no? Esta es la figura de Benito Arias Montano que hemos querido reseñar a abuela pluma prácticamente, ¿no?, junto con nuestro crononauta Jesús Callejo y el gato piramidal que tenemos aquí, que no hace más que ronronear al lado del micrófono. Voy a tener que limpiar la pista para que no distraiga el contenido de las cosas tan interesantes que nos ha contado nuestro crononauta Jesús Callejo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti. Como ves, no hemos citado ni Egipto ni León, pero lo hacemos ahora. A bola pluma te lo digo, porque realmente él, cuando le nombran sacerdote, él entra dentro de la Orden de Santiago, y donde está haciendo sus pinitos, los primeros pinitos religiosos, una vez que demostró la limpieza de sangre, porque pensaban que era judío, con ascendencia judía, pues lo hizo en el convento de San Marcos de León. Así que, como ves, León no podía faltar. Un abrazo muy fuerte, Jesús. Un abrazo, cuídate. Suscríbete a Ser Historia.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.